Robert Owen. Nació el 14 de mayo de 1771, al norte de Gales, Inglaterra, procedente de una familia humilde, y murió el 5 de agosto de 1895. Fue un pensador y activista del primer socialismo británico. Fue un pionero del socialismo, inspirado aún por la fe de los pensadores ilustrados del siglo XVIII en el progreso humano y en la posibilidad de reformar gradualmente la sociedad mediante la razón, el convencimiento y la educación. Originario de Gales, de familia menestral, trabajó desde los 10 años. A los 20 dirige una fábrica de tejidos en Manchester y 9 años después, en enero de 1800, se hace cargo de una empresa en New Lanark. A partir de su experiencia en ese lugar, escribió algunas de sus obras más importantes: La formación del carácter humano, en 1814. En el año 1815, emprende una lucha con el objetivo de que se prohibiera el trabajo a los niños menores de 10 años. Fundó el primer instituto en el mundo de educación preescolar en el año 1816. Con la educación, que comenzaría en el jardín de infancia, se lograría un sistema social nuevo donde se educaría en la solidaridad y la cooperación, en el que el trabajo manual fuera un bienestar para el obrero, acabándose con el prejuicio que quiere el bienestar y el progreso de un pueblo sin contar con los otros. También se destaca una nueva visión de la sociedad, que trata sobre las reformas del régimen industrial y sus consecuencias para el carácter humano. Marx y Engels clasificarían más tarde entre los socialistas, que llamaron utópicos, ya que se esforzaban por diseñar una sociedad futura ideal. La fama de Owen se extendió por Gran Bretaña y este aprovechó su notoriedad para plasmar sus ideas en conferencias y libros. En 1835 fue su última etapa de vida. A sus 64 años se dedicó a anunciar un nuevo mundo moral, para lo que fundó un periódico del mismo título, New Moral World. Owen sigue confiando en que la solución vendrá de la propia sociedad. Entre sus obras más importantes destacamos la siguiente. En 1814, Nueva visión de sociedad. Es un ensayo sobre la formación del carácter humano. En 1821, el informe al condado de Lanark. Y por último, en 1825, observaciones sobre el efecto del sistema manufacturado. Orígenes de la escuela con las primeras Infant School. Fueron las primeras instituciones escolares para la primera infancia con fines primordialmente educativos y establecidas con arreglo a un método o sistema. Surgirían y se desarrollarían en Inglaterra en los primeros años del siglo XIX, con el fin de escolarizar a los niños y a las niñas de clases trabajadoras o pobres de las ciudades. Es decir, en los primeros años de la Revolución Industrial, cuando empezaban a aparecer los primeros síntomas de la llamada cuestión social, las mujeres y los niños trabajaban en las fábricas. Dichos aprendices eran entregados a sus empleadores a partir de los 7 años y vivían en casas de aprendices, contiguas a la fábrica. Además de las condiciones de vida con frecuencia miserables que tenían que soportar, trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con pausas de media hora para el desayuno y el almuerzo. Por otro lado, la escuela era considerada un medio de moralización social y un remedio contra la delincuencia. Este primer tipo institucional de escuelas para la primera infancia recibiría distintas denominaciones: Infant School en el Reino Unido o párvulos en España. En el 1802 se aprobó la Ley sobre la salud y la moral de los aprendices, con miras a proteger a estos jóvenes. En ella se estipulaba que el trabajo de los niños debía de limitarse a 12 horas el día, que debían de recibir algún tipo de instrucción elemental. Dicha ley no se llegó a llevar a cabo, dado que los niños y las niñas de 7 años y a veces incluso más jóvenes, trabajaban 13 o 14 horas al día. La primera Infant School surgiría en 1816, gracias a su creación por Robert Owen, en Gran Bretaña, de unas escuelas anexas a las fábricas de su propiedad, para los hijos de los trabajadores. Posteriormente, este tipo de escuela se extendería por diversos países.
en 1826 en Francia, en 1827 en Bélgica y Suiza, en 1828 en Italia, en 1830 en Alemania y Holanda, en 1831 en Noruega, en 1838 en España, entre otros países, siguiendo buena parte del modelo inglés. En el pleno funcionamiento de un aula, además se aprecia que la escuela está a cargo de un maestro y de una maestra, como auxiliar o colaboradora, así como de niños y de niñas. La sala de clase de forma rectangular y espaciosa, con 2 puertas de entrada a la derecha e izquierda, y amplios ventanales en la izquierda, y al fondo dispone de bancos corridos y fijos a ambos lados, uno para niños y otro para niñas, es decir, en forma de gradas al fondo, para la enseñanza simultánea, postes con carteles en el centro para la enseñanza de la lectura, y en las paredes mapas y carteles. El modelo, como es lógico, fue objeto de variaciones y adaptaciones, utilizado por diversos autores y en diferentes países, pero siempre conservando la idea básica original. Contenido y objetivo. Owen está decidido en un sistema de educación para los pobres y las clases trabajadoras. Crear escuelas de formación de maestros. La formación y la educación. Y existía Owen, debían estar íntimamente conectados con la oferta de trabajo en la aldea. Por otra parte, debían crearse 2 escuelas, una para los niños de 2 a 6 años y otra para los de 6 a 12 años. Había que formar a los niños de modo que adquieran conocimientos útiles que sustituyeran al actual sistema defectuoso y aburrido de aprendizaje en los libros. El nombramiento por el Estado de maestros preparados para las escuelas. Dedicar la máxima atención a los niños pequeños y los trabajadores, para evitar así la falta de educación o la mala educación de niños durante la infancia y la juventud. Se plantea una educación de los niños que debían formarse como si pertenecieran todos literalmente a una misma familia. Crear un lenguaje que pudiese entender cada niño. Owen no equiparó la educación con la escolarización, sino que resaltó el papel de los padres en este proceso. La madre desde el nacimiento del niño, y ciertamente en sus primeros años es una figura clave, y ambos padres tienen que tratar a sus hijos con bondad y La metodología se basaba en que la lectura y la escritura no eran más que instrumentos para impartir el conocimiento y eran de poco valor si no se enseñaba a los niños a utilizarlos adecuadamente. No debían administrarse castigos corporales ni darse premios. Los maestros no debían emplear palabras destempladas. No había que aburrir con libros a los niños. Se alentaba a los alumnos a que hicieran preguntas cuando lo estimaran necesario y, sobre todo, se procuraba que fuesen felices. Se les inculcaba los hábitos de orden y limpieza. Se les enseñaba a no pelearse y a tratarse con amabilidad. Se les divertía con juegos infantiles, con cuentos adaptados a sus facultades de comprensión. Se fomentaba el canto, la danza y la apreciación de la naturaleza. Había ejercicios de gimnasia que acompañaban batiendo palmas y cantando en coro para aprender los números. El plan de estudio moderno se componía de las 3 asignaturas básicas: lectura, escritura y aritmética, costura, historia antigua y moderna, geografía, botánica y geología. La historia natural se consideraba importante y los alumnos recogían ejemplares de botánica y de geología del campo circundante y los exponían en las aulas. El ejercicio físico consistía en desfiles y ejercicios en el terreno de juego. Esto no solo estaba encaminado a fortalecer la salud y el carácter de los muchachos. Owen estableció que, bajo la supervisión de un instructor competente, se distribuyesen armas de fuego a los alumnos, de peso y tamaño proporcionados a la edad y a la fuerza de los muchachos, a los que quizás también debería enseñarles a practicar y entender maniobras militares más complejas. Algunas de las ideas pedagógicas de las Infant Schools son las siguientes. Rechaza los premios y castigos como método de enseñanza. Busca la felicidad de los niños mediante el canto y la danza. Cree importante la existencia de 3 horas de recreo. Como metodología, usaba a sumar y a restar con bloques de maderas y a leer y a escribir mediante tarjetas ilustradas.
Le daba importancia a la vestimenta, ya que pensaba que debían acudir a la escuela de forma cómoda, faldas escocesas, y a la geografía para mostrarle la relación entre el entorno y el carácter, dar a los niños cierto sentido de la localización. Las lecciones no deberían durar más de 45 minutos y estaban en clase 5 horas y media. Las clases y las lecciones surgían de forma espontánea, sin un guión planificado. Otros pensamientos pedagógicos. Owen no creía simplemente en el medio como principal determinante del carácter. Le da la misma gran importancia a la formación y a la educación. El carácter se forja antes del segundo año de vida. En general, no es posible reformarlo si no se han sentado las bases de un sistema de educación moral. La educación tenía que ser un derecho de todos los niños. Se negó a emplear a niños de menos de 10 años en sus fábricas. A la entrada del campo de juegos que construyó para ellos, cada niño tenía distintas actitudes y cualidades. Por lo tanto, la intención del sistema de Owen no era que todos los seres humanos fueran iguales, sino todo lo contrario. Owen ejerció una gran influencia en los socialistas posteriores. Es considerado uno de los primeros comunistas y su compromiso con el ideal le causó numerosas dificultades, sobre todo al oponerse a la propiedad privada y afirmar que era posible una sociedad sin propietarios y sin intermediarios. También tuvo repercusión sus teorías sobre educación, que fueron recogidas por los pedagogos libertarios posteriormente. Entre los pensadores a los que le influyó se pueden destacar a Engels, Marx, Proudhon y Bakunin. Principalmente Owen sería más cercano al anarquismo, ya que no consideraba necesario el papel del Estado en la sociedad. Curiosidades. Algunas de las citas más destacadas de Owen son: el Estado que posea el mejor sistema nacional de educación será el mejor gobernado. Formar y educar a las nuevas generaciones en todo momento debe ser el primer objeto de la sociedad, a lo que todo lo demás estará subordinado. Las mujeres tendrán iguales derechos, privilegios y libertades personales que los hombres. 8 horas diarias de trabajo es suficiente para cualquier ser humano y debe obtener suficiente para permitir un suministro de alimentos, generoso, vestimenta y vivienda. Como conclusión, podemos decir que la educación es la vía de transformación de la sociedad y de la humanidad hacia un nuevo mundo moral que unifique el conocimiento y la virtud y que haga avanzar el saber y la felicidad, puesto que los dos grandes caminos de transformación son educativos. El primero, el proceso formal de educación, y el segundo, el informal, a través de la educación ambiental y social.